momento en este lugar. Te doy las gracias por mi vida, por mi salud que tú me has regalado, por la vida de cada uno de mis familias. Te doy gracias, oh Dios, porque tú me has bendecido día tras día, a pesar de que yo estoy fallando, a pesar de que cometo errores que a ti no te agradan, pero tú eres un Dios de misericordia. Y hoy te pedimos por nuestro hermano que va a llevar tu palabra, bendito Dios, que seas tú, mi Cristo bendito, el que lo ayudes para él seguir predicando tu palabra, para que él pueda seguir luchando, bendito Dios. Que seas tú, mi Cristo bendito, el que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Hoy te suplicamos que seas tú el que nos vayas a hablar por medio de nuestro hermano, que seas tú, mi Dios, el que nos fortalezca nuestra fe. Sabemos que nosotros somos débiles, fallamos, pero tú eres un Dios que nunca nos ha fallado, que siempre has estado a nuestro lado, y hoy te suplicamos que seas tú el que nos sigas hablando, que seas tú el que nos fortalezca para nosotros poder seguir en un camino correcto que a ti te agrade, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a tocar, así como siempre, hermanos, brevemente el tema de la familia, ¿verdad? Hemos estado compartiendo con ustedes, yo sé que algunos ahí, ¿verdad?, tienen la oportunidad y nos ven por Facebook. Aquí les comparto, se llama La Alegría del Amor, o Amores Laetitia. Es un documento elaborado por el Papa Francisco, ¿verdad?, que en paz descanse, que nos ayuda bastante para poder entender las problemáticas que se dan en la familia. Ya hablamos un poquito acerca de los jóvenes. En la última ocasión que estuve con ustedes hablamos acerca de la importancia de mamá en la casa, pero hoy también quiero tomar en cuenta algo muy importante que lamentablemente por la mala información, a veces por generalizaciones, se ve desde un punto muy erróneo a lo que es el papá en la familia. Y para esto pues quiero leer nuevamente el documento, ¿verdad?, que hemos estado compartiendo. Yo voy por el numeral 43, les voy a leer lo que dice acá, el documento del Papa Francisco. Dice: la idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación y de que en el seno de la familia se desarrolle un ejercicio de reciprocidad, si urge formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas. Igualmente admiramos una obra del Espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de su derecho, dando a entender de que tanto el hombre como la mujer, tanto papá como mamá, son muy importantes en la familia, y en especial para los hijos, ¿verdad?, y para toda la sociedad en general. Pero se sorprenderían, hermanos, de ver cómo la actualidad, el ambiente de hoy en el que estamos viviendo, se está dando mucho este tema de muchas mamás que están criando a sus hijos solas, ¿verdad?, sin la compañía de un padre de familia, sin la compañía del esposo. Y cuando vemos estos temas, a veces nosotros caemos en el error de generalizar y decir todos los hombres son iguales, ¿verdad? A veces cometemos ese error, pero también tenemos que reconocer la importancia del varón en el seno de la familia, lo importante que es la participación de papá, ¿verdad? Y muchas veces, pues, como platicábamos aquí con la hermana, ¿verdad?, a veces, si ustedes se dan cuenta, la mamá, pues todos le damos la importancia, y cómo no dársela, ¿verdad? Ustedes son las que unen, son las que educan, son las que cuidan, son las que nos alimentan y todo.
De hecho, ahorita mientras venía por la calle yo veía, ¿verdad? Son muy pocos los varones que uno encuentra en la calle, pero encuentra un montón de mamás. Algunas llevando de la manita ahí a los niños para el colegio, unas a lo mejor ir a traerlos, otras con el canasto ahí en la mano, seguramente van para el mercado, regresaron o a la tienda para preparar el almuerzo. Y cómo no vamos a nosotros a valorar ese esfuerzo. Pero lamentablemente el tema de papá muchas veces es ignorado, ¿verdad? Existe el Día de la Mujer, existen los derechos de la mujer, existe un montón de cosas que apoyan a la mujer, y qué bueno, qué bueno. Nos alegramos porque lamentablemente antes era muy diferente para ellas, ¿verdad? A veces eran lastimadas, golpeadas, y no había nadie que se encargara de ayudarlas. Hoy en día, qué bueno, ¿verdad? Que hayan muchos derechos para ellas, pero también tenemos que ver desde el punto de vista de los papás, ¿verdad? Y aquí el Papa Francisco también nos comparte una parte muy importante aquí en este documento, y dice, ¿va? Se los voy a leer, dice: el varón juega un papel igualmente decisivo en la familia, especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos. Muchos hombres son conscientes de la importancia de su papel en la familia y lo que viven con el carácter propio de la naturaleza masculina. Miren qué importante esto. También tenemos que entender de que la gran mayoría de papás, y bendito sea Dios, me alegro que así sea, muchas de nuestras familias, de hecho en nuestra cultura, gracias a Dios así es. Papá es el que se encarga de proveer, papá es el que sale todos los días en la mañana a trabajar. De hecho, muchos de los papás, porque él les decía, y venía por la calle, y sí hay algunos trabajando ahí en algún taller, en algún trabajo por ahí, pero la gran mayoría de los esposos en este momento salen a trabajar. ¿Por qué? Porque se preocupan definitivamente de ver que en la casa no falte lo necesario, ¿verdad? Y también tenemos que reconocer, ¿verdad?, el valor de ellos. Cuando papá no está en casa, lamentablemente hay muchos problemas en cuanto a los hijos, muchos problemas para las esposas. Y gracias a Dios por todas las familias que están completas, ¿verdad? Ahí está papá, está mamá, están los hijos. Solo hace falta de que podamos entendernos y encajar para poder llevar muy bien esa familia. Pero también vemos, ¿verdad?, el problema de que cuando papá no está, por X o Y razón, algunos que pues por cosas de Dios, digámoslo así, llega el momento, Dios conoce nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años vamos a estar acá? Así como pasó con la Sagrada Familia de San José, pues no nos dice la palabra de Dios en qué momento San José muere, pero la última vez en la que él aparece en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, nos habla acerca del momento, cuando Jesús tenía 12 años. Y como la palabra de Dios nos dice, y Jesús los obedecía en todo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces nos da también, imagínense, si Jesús, siendo Dios, necesitó de una figura paterna, necesitó de San José, que lo cuidó, que lo sacó cuando estaba a punto de ser asesinado, que buscó el lugar donde iba a nacer, aunque fue un lugar muy, muy pobre, podríamos decir, en un establo, en un lugar donde dormían los animales. A pesar de eso, fue José el que se encargó. Fue José el que cuidó de María, fue el que, a pesar de no ser el papá biológico, ¿verdad?, porque es hijo de Dios, Jesús es hijo de Dios, a pesar de esto, él fue capaz de cuidar y de dar todo el amor que nuestro Señor Jesucristo necesitaba. Y obviamente, por razones que todos vamos a entender, en la casa también es importante la figura paterna. Lamentablemente, pues la sociedad ha estado con un montón de engaños ahí, ideologías y todo eso, pues ha puesto al hombre como un ser despreciable muchas veces, como un ser que oprime, como un ser que causa daño, como alguien que no es necesario en la casa. Pero tenemos que reconocer que sin papá
las familias también se están destruyendo, ¿verdad? Vemos cómo en el caso de las familias, cuando el papá muere, lamentablemente pues mamá tiene que salir a trabajar, a ver cómo sostener a la familia. Y muchas veces sale muy afectada porque ya donde ella podría ser el apoyo, ahora ella es la que tiene que ver por todas las necesidades. Y cuando se habla de los hijos, muchas veces los hijos se ven obligados a abandonar los estudios, a veces con sueños de querer ser alguien en la sociedad, a veces tienen que dejar esos sueños, esos anhelos, ya por falta de papá. No digo que no puedan lograrlo, porque también tenemos que reconocer y tenemos que ver de que con la ayuda de Dios, que es nuestro Padre Celestial, el Padre de todos, todo se puede lograr. Pero tenemos que reconocer de que cuando papá hace falta en casa, hay muchas limitaciones. A veces se ve a la hermanita mayor o al hermanito mayor tomando el papel del que cuida en la casa. A veces es el que se encarga de alimentar a los más pequeños. Y todo esto pues va a hacer que la familia pues ya tenga sus complicaciones. Por eso es que es importante que nosotros también reconozcamos y respetemos a los papás. Porque lamentablemente hoy en día, con todo el bombardeo que hay acerca de falsas informaciones, falsas ideologías, todo esto está haciendo que los hombres pues seamos, ¿verdad? A veces muy mal vistos. A veces nos ven como una figura que da miedo, el que llega y solo lastima, pero la verdad es que no es así. Definitivamente muchos de los papás, la gran mayoría hoy se encuentran trabajando, algunos en trabajos muy duros, ¿verdad? Tenemos que reconocer en el campo, ustedes con este sol, lo difícil, lo duro, y son trabajos que no digo que una mujer no lo pueda hacer, porque sí puede también, pero definitivamente el hombre es el llamado a realizarlo. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de sostener económicamente, pero no solo económicamente, sino también en muchos aspectos más en la familia. Les voy a seguir compartiendo lo que dice aquí el documento porque tiene un punto muy importante. Dice, la ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Miren cómo afecta esto, justamente lo que les comentaba. Cuando no hay una figura paterna, muchas veces los papás se apegan a mamá. Y pues los hijos, pues obviamente van a querer mucho a mamá, pero también tenemos que reconocer que mamá es muy consentidora en la casa. A veces nosotros los papás pues somos los que ponemos las reglas, somos los que educamos, a veces un poquito más fuerte, ¿verdad ustedes? Porque así somos, tenemos que reconocerlo. A veces somos los que ponemos reglas y aquí se hace lo que se tiene que hacer, pero también con educación para todos los papás, ¿verdad? Porque también vemos el punto de que hay papás que son muy abusivos con los hijos, abusan del poder que tienen y de que son más grandes, y los niños pues simplemente tienen que someterse, aunque papá, a veces tenemos que ver esto y duele de decirlo, pero también hay papás irresponsables. También hay papás que llegan a casa y los hijos, lejos de salir a recibirlos, salir al encuentro de ellos con alegría porque ya llegó papá del trabajo y va a estar con ellos, muchos de ellos cuando escuchan ya viene papá, a veces van y se esconden. A veces mamá tiene que decirles escóndanse porque ya viene papá y viene tomado otra vez. Miren, eso es triste y duele decirlo, pero son realidades que se viven, son realidades que se dan. Y ahí viene el llamado también para estos papás, porque también tenemos que entender que no solo nosotros somos importantes en casa, en la familia, no solo porque seamos papás o porque seamos más fuertes, sino porque también tenemos la gran responsabilidad de que a Dios lo llamamos Padre. Y también tenemos que dar un ejemplo de lo que es papá allá en el cielo, acá en la tierra. Pero tristemente, por causa tenemos que decirlo, malos padres, padres irresponsables,
Padres que prefieren gastarse todo el salario fuera de casa mientras en el hogar hay necesidades, hay carencias. Por causa de ellos también muchas veces, si ustedes se dan cuenta, hasta papá Dios resulta criticado. Hasta ven a papá Dios como el malo, ¿verdad? El que castiga, el que hace daño, el que está esperando que cometamos un error para poder castigarnos. Y muchas veces es por la forma en la que nosotros como papás también nos hemos portado acá. Y damos una mala referencia de lo que es papá Dios, que es todo amor y es toda bondad. Y que Él sí se preocupa por todos nosotros. Y de una o de otra manera, muchas veces cuando papá no cumple con su responsabilidad, bendito sea Dios, Él toma las riendas y de una o de otra manera siempre nos lleva lo necesario a nuestra casa, ¿verdad? Pero tenemos que ver el lado bueno también, porque no todo es malo. También tenemos que reconocer que la gran mayoría de papás sí son responsables, que muchas veces en ignorancia, tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Cometemos muchos errores, pero muchas veces los hijos, a veces mamá, también van perdiendo el respeto, y esa es parte fundamental que al papá no le debe faltar, porque la palabra de Dios es muy clara en los mandamientos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días en esta tierra sean muchos y que seas muy feliz. Un mandamiento que Dios nos deja con promesa. Y ese mandamiento, cuando se falta, cuando no se cumple en un hogar, también trae consecuencias, ¿verdad? También trae consecuencias. Porque un papá que no es respetado en casa, un papá que no es valorado en casa, un papá al que no se le da su lugar, también es un papá que tenemos corazón. A veces nos ven muy fuertes, muy duros, ¿verdad? Como que no sintiéramos, como que no tuviéramos pensamientos, como que no nos doliera nada, pero también tenemos un corazón. También sentimos, también necesitamos del respeto de los hijos, de la esposa. Y de ahí la importancia de que cada uno en la familia tiene que cumplir con el papel que le corresponde. Voy a seguir leyéndoles el documento. Dice: su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Un llamado para todos los papás, ya que también tenemos que entender de que no basta simplemente, como dice una canción, ¿verdad? Ustedes, perdón que lo traiga, pero como dice una canción, no basta con traerlos al mundo, porque es obligatorio, es parte del matrimonio. No, no basta solamente con proveer y decir: bueno, yo trabajo, yo gano lo necesario, a mis hijos no les falta nada, a mi esposa no le falta nada, entonces ¿qué quiere? Ya cumplí con todo. No, ese no es únicamente el papel de un papá, según nos dice el documento, y es una realidad, ¿verdad? Muchas veces, aunque estamos en casa, nuestra ausencia es física, porque a veces llegamos a casa y tristemente algunos papás son así: bueno, ya vengo, ya vine, dejé la mochila, y ya me voy. Y voy y comparto con los amigos y paso tiempo en el deporte, en lo que sea. Y muchas veces en la familia se siente la ausencia de papá físicamente. Pero no solamente física, sino que afectivamente. A veces hace falta esa parte de papá en la casa. A veces han dicho, ¿verdad? Es que los hombres tenemos que ser duros. A veces hay una frase que dice: los hombres no lloran, ¿verdad? Pero también es importante cuando los hijos nos ven a veces tristes y tienen la confianza con nosotros, a veces se acercan para preguntarnos y comparten con nosotros, ¿verdad? Pero qué importante es cuando papá está también en esa parte afectiva, en donde los hijos no se sienten solos, donde a veces tienen sus problemas y pueden acercarse a papá y decirle: me está pasando esto. O donde la esposa también puede sentirse acompañada y no se siente sola en el hogar. Donde la esposa también necesita, aunque muchas veces lo niegan, necesitan del esposo. Necesitan, porque definitivamente la familia depende de cada uno de los miembros de la familia y todos son importantes.
Pero la ausencia de papá a veces es de todas formas, cognitiva, dice. Cuando el papá definitivamente, aunque está en casa, ignora a la familia. No existe esa comunicación, ese de sentarse, vernos cara a cara, ojo con ojo, hijo, ¿qué te está pasando? Cuando es el caso de la esposa, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Qué está sucediendo? Es importante papá en la familia. ¿Por qué? Porque pone la parte de la seguridad en donde la familia se siente protegida porque papá está en casa, porque no están solos, porque hay alguien que se preocupa por ellos y que de una o de otra manera va a dar la cara en cualquier necesidad que puedan tener. Y lo más preocupante, muchas veces, aunque papá está en casa, hay una ausencia espiritual en el tema de los hijos y de la esposa. Es algo que es bueno que si algún papá nos está escuchando, algún hombre, aunque no esté casado, vale la pena que lo tomemos en cuenta. En las comunidades se ve justamente esto. No es un problema, es una bendición, pero sería mucho mejor que nuestras comunidades no estuvieran llenas de puras mujeres, de puras hermanas, sino que también estuviéramos presentes los papás, porque la ausencia espiritual es más problemática todavía. Pensemos en el futuro, cómo nuestros hijos van a ser afectados cuando no conocen a Dios. ¿Cómo nuestros hijos van a buscar a Dios? ¿Cómo van a tener ese modelo, ese ejemplo a seguir? De que cuando son pequeños, papá los toma de la manita, 3, 4, 5 años, 7, 8, todavía se puede, 10 todavía. Se les toma de la manita, vamos a misa, vamos a la comunidad, que vean ese ejemplo de papá. Y la ausencia espiritual es mucho más dañina porque allí es donde en el hogar tiene que formarse la familia y el mayor responsable es papá. Pregunta para los papás, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas para orar con la familia? Para dedicarle un momento a la lectura, a la palabra de Dios, para compartirla con tus hijos. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Y cuánto tiempo le dedicas al celular, a las redes sociales? Muchas veces está papá sale a trabajar, provee, lleva lo necesario, no falta nada, bendito sea Dios. Y felicitaciones a los papás que son responsables. Pero es un llamado para que también veamos esa parte espiritual, porque esos niños van a crecer. Y cuando los niños, las personas no conocemos a Dios, muchas veces se ve reflejado cuando ya son adultos. En las actitudes, según dicen, no me consta, pero es un estudio que se hizo, no tengo el dato para dárselos, pero lo escuché por ahí, de que un gran problema que se da es de que la mayoría de los que están en las cárceles, se descubre la mayoría de los que toman, de los que no pueden controlar ese vicio, muchas veces ha sido por la ausencia de un padre en la familia. Muchas veces ha sido porque papá no estuvo, ya sea porque murió cuando eran pequeños o porque simplemente decidió no tengo el valor para cuidar de ellos. Y muchas veces se van. Pero muchas veces también no investigamos y no nos damos cuenta. A lo mejor, ¿verdad? Ustedes lo han visto o se los recomiendo. Es una película muy bonita, ¿verdad? Que se llama La Cabaña, que habla justamente de un problema así. De cómo un papá golpeaba mucho a su hijo. Pero luego se encuentran con el hijo en el cielo, ¿verdad? Después, en el más allá. Y se dan cuenta de que a ese papá también había un abuelo que lo golpeaba. Y probablemente ese abuelo había un bisabuelo que lo golpeaba. Y muchas veces traemos ya todo esto desde mucho tiempo atrás y venimos con eso y a veces lo volvemos a repetir en la actualidad. Y de ahí que también tenemos que hacer el llamado a los papás. Algunos de ustedes probablemente han sido maltratados en su infancia o fueron educados muy duramente, ¿verdad? Pero es tiempo de hacer el cambio, es tiempo de hacer la diferencia.
no podemos repetir la misma historia. Y ahí viene la importancia, ¿verdad?, del por qué estos temas, a pesar de que tenemos muy poquito tiempo para compartirlos, son muy importantes para que nosotros tomemos conciencia. Que tomemos la conciencia de que el tema espiritual y el tema de los hijos es algo que no podemos tomar a la ligera. Es algo que si nosotros no despertamos y no nos damos cuenta, en el futuro vamos a tener una sociedad muy destruida, unos hijos muy afectados. Muchos de los que están en drogadicción, en alcoholismo, en muchos vicios más, ha sido la ausencia de un padre de familia. Y lamentablemente tenemos que decirle, todo esto va a tener una consecuencia aquí en la tierra para nuestros hijos, pero lo más duro, un día vamos a estar delante de Dios dándole cuentas a Dios de qué hicimos con lo que Él nos puso en las manos, hablando de la familia, hablando de los hijos. Dios es un Dios de amor, un Dios bueno, que seguramente está esperando a muchos de los padres que a lo mejor han abandonado a los hijos. Y el llamado es hoy, porque mientras tenemos vida, mientras tenemos salud, mientras estamos vivos todavía, podemos remendar, podemos arreglar las cosas que hemos dañado. A lo mejor alguien por ahí nos está escuchando. Es tiempo de regresar, es tiempo de pedir perdón. A lo mejor no podemos, a lo mejor no nos van a perdonar, pero la importancia de que nosotros podamos tener la iniciativa y tener esa conciencia, esa tranquilidad de que quisimos arreglar las cosas. Que Dios bendiga a todos esos padres, ¿verdad?, que a lo mejor lo están pensando, a lo mejor están dañando a su familia. Que Dios toque esos corazones y que puedan retomar el camino y volver nuevamente a los hogares que tanta falta hacen. Y en la familia, pues, no nos dejemos, porque tenemos que entender que el enemigo es muy astuto y está poniendo a los padres contra los hijos, a las esposas contra los esposos, y no nos damos cuenta que es una lucha que estamos perdiendo todos. Es una lucha que estamos perdiendo y nos estamos dañando entre nosotros. En Efesios 5, con esto vamos a terminar. En Efesios 5, Dios nos deja un consejo muy bonito. Y nos dice cuál es la necesidad de una mujer y cuál es la necesidad de un hombre, de un varón. Dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Los dos salen afectados o los dos ganan. En el 32, aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes, hablándole a los esposos, ame a su esposa. Parte fundamental para nuestras esposas. Ellas necesitan de amor. Y luego viene la parte para los esposos y dice: y que cada esposa respete al esposo. ¿Qué necesitamos los hombres? El respeto, el cariño, el que cuando regresemos del trabajo también haya algo ahí, una muestra de cariño, una muestra de afecto, una muestra de agradecimiento porque hemos cumplido un día duro a veces de trabajo, y saber que hay una familia que nos espera. De todo corazón espero en Dios que estas pequeñas reflexiones puedan ayudarnos en nuestra familia, y para que cada uno de nosotros como familia podamos tomar la responsabilidad y el papel que nos corresponde, para que podamos vivir una familia como Dios manda. Dios no quiere que suframos, no quiere familias destruidas, no quiere hijos ni esposas abandonadas, no quiere hombres solitarios viviendo una vida de libertinaje, que al final de los años, cuando ya seamos viejos, cuando ya seamos ancianos y nos demos cuenta de la ausencia, de la necesidad de la familia, tengamos que lamentarnos. Hoy, pues, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría para poder hacer bien las cosas. Vamos a orar por las necesidades de nuestros hermanos, ya que el tiempo pues se nos limitó en esta ocasión, ¿verdad?, por algunos contratiempos ahí.
Empezamos un poquito tarde, pero eso no nos impide que el mensaje siempre llegue a las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, bendito Dios, te damos gracias, Señor, Padre, nuevamente, porque tú me has traído a este lugar, bendito Dios, tú me has ayudado, Padre Celestial, a poder acercarme más delante de ti, bendito Tú sabes, Dios. Señor, cómo hemos Hoy te vivido, suplicamos, Señor, por cada uno que nos está escuchando. Tú sabes, Señor, las necesidades Esperemos, de oh cada Dios, una que de las seas tú familias. el que hayas tocado esa Hoy, puerta Padre de su bendito, corazón, bendito especialmente Dios. te quiero pedir por esos Por aquellos, padres de Señor, familia. que están pasando alguna Gracias, necesidad, Señor, por alguna todos los que enfermedad, están, bendito Señor, Dios, sabemos responsables que tú, Señor, y están nunca al nos has tanto del abandonado. cuidado de Sabemos, sus oh hijos y Dios, de que sus tú esposas. siempre has estado a nuestro Ayúdalos, lado. Señor, Hoy te dales suplicamos fuerzas, dales por sabiduría, todos aquellos enfermos que que puedan se seguir encuentran sosteniendo, escuchándonos Señor, desde su siempre a casita, la bendito familia. Dios. Bendice Que a las seas tú el esposas, que Señor. vayas a pasar tu Bendice mano a de todas esas sanidad madres sobre y esa a esos enfermedad. hijos, Señor. En especial Por la vida te de mi pido, tía Señor, por los Genara, están que seas tú, mi abandonados. Dios, el que le En brinde especial te pido, salud, Señor, por los que están seas tú el que le sufriendo des porque esa no hay fuerza una para ella figura poder paterna seguir en sus luchando casas. contra esa enfermedad. Padre de la gloria, hoy Por la te vida de rogamos, Kendi toca el Valeria, corazón que de seas cada tú, uno mi de los Dios, que se han pases tu alejado, mano de sanidad de en los que esa se han garganta, apartado, bendito Señor, Dios. de sus familias. Por nuestra hermana Para que Yoli, puedan que ver, seas tú, Señor, Cristo las bendito, el que le vas a necesidades que hay dar en casa y en el nuevamente hogar. esas fuerzas para Padre que ella pueda bendito, te seguir agradezco luchando por contra todas esa las enfermedad, bendiciones bendito que Dios. nos das. Sabemos Padre que para bendito, ti te no hay agradezco, distancia, Señor, Cristo porque hoy nos bendito. has permitido Pasa tu llevar mano tu de mensaje. sanidad, bendito Dios, Hoy te sobre ruego, esos Padre de hermanos la gloria, por cada que están uno de mis sufriendo hermanos por que el están vicio del escuchando, alcohol. Que seas por los tú, mi que nos Dios, están vengas viendo a por romper Facebook, los que nos toda escuchan cadena, por toda tu radio, atadura del Señor. enemigo, bendito Donde Dios. quiera que estén, ayúdalos, Sabemos que Señor. para ti no hay nada Los que están imposible, enfermos, Cristo los que están bendito. Te sufriendo, suplico, Señor. Cristo bendito, Los que que están tengas llorando misericordia de, de tristeza por ellos, alguna Padre enfermedad, Celestial. por la muerte de algún Tú ser bendices querido. a cada familia, Por bendito los que Dios, están y en hoy los te hospitales, suplicamos Señor, y que tú bendigas probablemente esa tienen necesidad, Padre una Celestial. enfermedad dura, Señor. Tú conoces, Señor, Que seas cómo tú se su encuentra fuerza, que cada seas tú, hogar. Tú Señor, esa conoces, mano que Señor, nos cada sostenga. necesidad que Y ellos te ruego, tienen. ten piedad y Hoy te misericordia, suplicamos Señor, que y tengas ayúdalos, tu Padre de la misericordia gloria. de ellos. En tus Ayúdalo manos te día ponemos tras la día, vida, bendito Señor, en Dios. especial de Ayuda, nuestra Señor, hermana Gabriela, a nuestro Señor. hermano Basilio Choreque. Nuestra hermana Gabriela Zulá, Que seas nos tú, mi Dios, escucha, el que Señor, los por favor, bendigas, te Padre ruego, ayúdala. Celestial. A la familia de Sabemos, nuestra hermana Señor, que Gabriela somos Zulá. intercedores, Señor, Solo y te tú pongo en conoces, tus Señor, manos, lo que Señor, ellos están toda esa pasando. familia. Por La nuestra familia hermana Zulá, Bernarda Felipe, Azul. Chiquito Tú Zulá, conoces Señor, ese muchas vacío gracias. que ellos están pasando. Padre, también te pido Tú por nuestra conoces, hermana Señor, Leti ese Choreque, corazón. por toda su familia, Señor. Tú conoces, Señor, cada En necesidad. especial, Y hoy Padre te de la suplicamos gloria, que te tú quiero los pedir, bendigas, te quiero Padre poner en Celestial. tus manos la vida de todos Sabemos los que tú cumpleañeros, conoces lo Señor. más profundo de Por nuestro nuestro hermano corazón. Basilio Choreque, A ti no te Señor, podemos gracias por su engañar, vida. Cristo bendito. Solo Te tú agradezco conoces, también Señor, y te pongo cada en tus necesidad. manos, Señor, la Tú vida de nuestro conoces, hermano Señor, Otto esa Cubur tristeza Jr., que hay en Señor. cada familia. Por nuestra Por hermana estar Lili, pasando esa Señor, por enfermedad, esa bendito pequeña, Dios. ese Hoy regalo te que tú les suplicamos has que dado. seas tú el que los Que tú, ayude. Señor, les sigas bendiciendo, Que que seas puedan, tú, Cristo Señor, seguir bendito, que cumpliendo protejas muchos la vida de años mi más de Padre. familia. En donde quiera Padre, que hoy él se te pongo en encuentre, tus bendito manos Dios, también en a su nuestra trabajo. hermana Janet, Que Señor. seas tú el que lo Tú proteges eres de todo el Dios peligro, poderoso, bendito el Dios Dios. grande y el Por la Dios vida de de mi esposo. misericordia. Cuídalo, bendito Ayúdala, Dios. Padre, Protégelo, Padre restablece, Señor, esa celestial. columna en el Libra nombre de todo tu mal, Hijo Jesús, líbralo te lo de todo pido. peligro, bendito Por Dios. nuestro hermano Pedro Por la vida de chiquito, cada Señor. uno de mis Nuestro hijos, hermano que Pedro seas tú, mi Zulá, Dios, el Señor. que los sigas guiando Por cada en un uno, camino Señor, de los correcto, bendito necesitados, Dios. de los Te enfermos, te suplico, ponemos en Dios, tus por la vida manos, de cada Señor. uno de mis La vida hermanos, de cada uno de ellos. por la vida, Señor, de Padre, cada te uno agradecemos de los porque que se sabemos, encuentran, Señor, oh que tú Dios, eres postrado bueno, en esa mi Dios. cama. Que no Ayuda, hay nada Señor, este imposible programa para que ti, sea de porque eres un bendición Dios para aquellos que nos poderoso, están un escuchando. Dios grande y misericordioso. Hoy te suplicamos, Gracias, Padre, bendito por Dios, habernos que no nos escuchado. abandones. Gracias por Te ayudarnos. pido por mi vida, dejamos que en tus seas tú, manos, mi Señor, Dios, las el que me ayudes a necesidades de cada servirte. uno de los que Que nos seas tú, escuchan. me ayudes a Bendito poder sea, seguirte, Señor, bendito bendito Dios, sea a tu poder nombre, mi servirte Dios. de corazón, ¿Qué Cristo haríamos sin bendito. ti, Señor? Danos
Danos esa haríamos sin fuerza tu para amor, poder sin seguir sentir, luchando en Señor, tus esa caminos, presencia bendito tuya, Dios. que nos
Gracias, levanta, Padre, que nos por ese anima, amor que tan nos grande que tú fortalece. derramaste sobre cada Ayuda uno de a cada nosotros. uno de mis hermanos, Señor. A Gracias pesar por de que nosotros, escucharnos. Señor, fallamos, Todo, pero tu papito, amor te es lo tan grande pedimos. que tú diste Todo, tu Señor, vida en te lo esa cruz por agradecemos. cada uno de nosotros. Padre y hoy te bendito, te explico lo que tú dejamos nos en ayudes, tus Padre manos. Celestial. En el nombre Por aquellos, poderoso, Señor, Señor, que se de tu Hijo encuentran, Señor, Jesucristo, nuestro Señor que en vive esa y casita, reina solos, por los siglos desesperados, de los que seas tú siglos, el que Señor. llenes ese Que así vacío que sea, hay en Padre sus de la corazones, gloria. Padre bueno. Que así sea, Señor. Gracias, Padre, gracias, Amén. Hijo. A ti, Virgencita, Y sigue amén. intercediendo por este programa, Madre Dios mía. te salve María, llena eres Dios de te gracia, salve, el Señor María, es llena eres de contigo. gracia, el Señor es Bendita tú contigo, eres entre bendita todas tú las eres entre mujeres todas y las bendito es mujeres, el y bendito fruto de sea tu el vientre, fruto de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues agradecemos a Dios por la oportunidad que nos dio de poder estar nuevamente aquí en cabinas de Radio Vida. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan, a los que no pudieron comunicarse. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Sigamos